Bienvenidos todos a Astrid Tales. Esto es tu cuento de cada noche. Era un joven de un núcleo muy similar al tuyo, muy similar al mío. Un núcleo familiar completamente normal, si se puede decir. Donde habían dos padres, donde habían los abuelos y los hermanos. Nada distinto. Pero parece que a él lo consentían mucho en todo lo que él pedía. Y un día se le ocurrió que quería probar algo completamente distinto a todos los días. Y le dijo a su padre: padre, quiero salir a cazar. Quiero comer las vísceras de un venado. El padre, sin chistar, accedió a esa petición. Fueron los dos a esa llanura a cazar venados. Busca y busca y busca. Y nada que ver con el venado. No habían presas esa tarde. Y ya al anochecer no había más nada que hacer que regresarse. El muchacho no se dio por vencido y consiguió lo que quería. Pero ¿cómo lo consiguió? Matando a su padre, cortándolo en pedacitos, separando sus vísceras de sus restos, colocándolo en el saco. Camina hasta su casa, abre la puerta y le dice: mamá, ya llegué, aquí tengo para que me cocines mis vísceras. Y ella empieza a preguntar: ¿dónde está tu padre? Y el hijo le contesta muy tranquilamente: no, él simplemente se fue a dar un paseo en las llanuras. Su mamá no sospechó en ningún momento. Él se acerca y le da las vísceras que él tanto añoraba comer. Ella sí ve algo diferente en esas vísceras. Esas vísceras eran muy distintas a las que ella había visto. Y empieza a preguntar: ¿dónde están los cachos de este venado? ¿Dónde están las patas de este venado? ¿Puedo ver qué hay en la bolsa? Horrorizada del miedo, paralizada, estupefacta, sin saber qué hacer, lo primero que atina a hacer es a llamar a su querido hijo Juan, a gritos de desesperación. Juan, Juan, ¿dónde estás? Cuando entra Juan a la escena, encuentra una escena súper bizarra, inimaginable, una escena que ni él mismo se imaginaría en sus sueños más surrealistas que esto podía darse en la vida real. Su mamá horrorizada, guisando unas vísceras. En la mesa había un saco lleno de trozos humanos. Y no muy lejano estaba su hermano. Su hermano, quien creía incapaz de hacer cosa semejante a esa. Podía ser muy banal, muy malcriado, pero hacer eso, él jamás se le habría pasado por la mente que él hubiese hecho eso. Sin mirar para atrás, con toda la ira, lo llevó afuera a empujones y lo ató a un poste que había en el frente de la casa y le empezó a dar chicotazos, tanto que le deformó la espalda. Acto seguido, su propia madre le vierte salsa de ají a todas sus heridas
y lo maldice. Te maldigo, hijo. Te maldigo por habernos quitado al padre de familia y a mi esposo. Acto seguido, su hijo, Juan, llama a su perro Tudeco, un perro de caza infalible, quien lo empieza a atacar mientras está amarrado y lo desfigura todo. Se come toda su cara, toda su espalda y hasta quedar satisfecho. Y aún así, Ángel seguía vivo. Juan lo desamarra y le amarra el saco con los restos de su padre y lo condena a vagar hasta su muerte por toda la llanura. Y de ahí pasa a llamarse el Sibón, alma en pena que se lleva por delante a borrachos cuando tiene sed y a mujeriegos cuando quiere hacer justicia. O simplemente se anuncia como la mismísima muerte, llevándose a cualquiera. Ya en otras versiones, en aras de defender a su novia, le cae garrotazos a su padre. No se muere y procede a ahorcarlo hasta que se queda sin vida. Y el abuelo es el que lo mata. Esto fue una finca en los llanos de Anzoátegui y muy vieja. Y detrás de esta casona había un cementerio donde enterraban a todos los empleados de la finca. Era una finca gigante que de la casona al comedor era 1 hora caminando y 15 minutos en carro. Y ese comedor tenía cerca una caballeriza. Y yo dormía en la casona. En esto empieza a llover y no hay ni un alma en 3 kilómetros. Solamente un viejito que conocí que tenía 90 años. Empieza a escucharse truenos y en el fondo un silbido. Y recuerdo aquella leyenda que me contaba mi abuela. Y entro en pánico, pero sigo en lo mío. Leo un libro para distraerme, ya que no había nada de señal y no había nadie a quien pedirle ayuda. En eso llego a la casa, ya gracias a Dios a salvo, pero todavía en el cuarto se escucha ese silbido. Quedé en el cuarto quieto sin hacer nada, simplemente rezando. Se seguía escuchando ese silbido y no salí para averiguar a ver qué era, si era un pájaro o de verdad era el silbón. Pero en eso me confirma un galopeo en la ventana. Pero eso era imposible. Esos caballos estaban a más de 1 kilómetro de distancia. Y la perra empieza a ladrar sin cesar. Y allí es cuando entró en un ataque de pánico. No podía ni rezar. Y ese silbido es efectivamente como dicen, pero es más intenso y mucho más rápido. La lógica y el ambiente ya habían vencido mi valentía. No dejé de rezar. Y en medio de mis rezos me acordé de aquel anciano que había visto antes de llegar para acá. Había amanecido ya y fui a ver cómo estaba aquel anciano. Pero antes de salir, encontré a todos los perros de la casona en la puerta, como si estuviesen protegiendo la casona de algo. En fin, llegué a la casa del viejo. El viejo ya había fallecido de un infarto repentino. Yacía en su cama, boca abajo, con la mirada perdida y la boca abierta, pero no como a cualquier fallecido. Esta era una cara desgarradora, como si se hubiese asustado antes de irse.
Parece que el silbón es todo un fenómeno que se extiende en todo el llano venezolano hasta el colombiano, como si se tratara de un fenómeno natural, como climático, que invade toda esa zona. Déjame saber en los comentarios si tuviste alguna experiencia con el silbón. Hasta la próxima.